Conferencia. Me acompaña aquí en estudio el periodista económico Luis Núñez Salmerón y esta vez está con nosotros también el catedrático en finanzas, el doctor Giovanni Rodríguez Orozco, a quien agradecemos su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenido Giovanni y bienvenido también don Luis Núñez Salmerón. Gracias Plinio, siempre un gusto estar aquí hablando de estos temas. Sobre todo este tema que ha dado mucho de qué hablar en la última semana, el famoso deslizamiento y cuál es el impacto que esto va a tener. Ahora, desde el punto de vista noticioso, sí efectivamente fue sorpresivo, sorprendente. ¿Y qué otra palabra podría usar para referirme a ello? Cuando se anuncia que hubo un bajón, ¿verdad?, de el 5 al 3% en el deslizamiento, pues nadie lo podría creer porque decía, vamos carrete en bajada, entonces más bien todo el mundo estaba esperando que subiera el dólar en relación al Córdoba y fortalecer la moneda era una medida que los economistas la veían muy atrevida, ¿verdad? Se habla de destrucción de la economía y entonces hablar muy específicamente de fortalecer el dólar en relación el Córdoba en relación al dólar era como difícil. Después, cuando aparece la noticia, muchos dijeron, bueno, ¿cómo interpretarla? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Yo le voy a decir una cosa, en mi ignorancia económica, dije yo, esto es mentira. Así me senté yo, don Giovanni, no es mentira. Voy a preguntarle primero a la autoridad bancaria, ¿verdad? Segundo a los banqueros, a ver si efectivamente es cierto. Y todo el mundo me confirmó, sí, pero el efecto de esto, ¿verdad? Después cuando escuché al economista, uno de los pocos macroeconómicos de los años 70, hoy vivo y coleando, como dicen, como Néstor Avendaño, decir que era correcto porque había salido pues, de la gomorra de 5% durante 12, 13 años, 15 años era que llevaba ya. Aproximadamente desde el 2002. Desde el 2002. Don Enrique, fue don ¿verdad? Enrique el que bajó del 6 al 5. Entonces dije, Sí. digo, espera, ¿qué está pasando aquí? Está bien economía. No, de los 70 es el doctor Avendaño. Sí, en los 70. Ah, Él se fue, no, estuvieron los 70. Problema, Plinio. Él se fue, estuvieron los 70. Una acusación seria. Se fue, estuvieron los 70, bueno. por lo menos. ¿Verdad? Y ahí fue durante el gobierno de Somoza que se fueron, no sé cuántos economistas, abogados a estudiar un programa, ciencia económica, un programa del Banco Central. El Banco Central, sí. Y dicen que es el macroeconómico, porque en el caso de Marianana es microeconómico. Y cree que es más chaval que Néstor Avendaño, ¿verdad? Pero bueno, esos son los problemas de las apariencias. De fondo. De las apariencias. Entonces, cuando vi eso, ¿verdad? Hubo muchas cosas. Hoy usted me reconfirma que otro economista, ¿verdad? Y ese es más desarrollista económico, para decirlo así, y además opositor a este gobierno acérrimo, pese que escribía su testamento en los años 80, como Enrique Sáenz, expresidente del MRS, dice que fue correcto también pues la medida de bajar del 5 al 3. Y entonces el único tema que queda dentro de lo negativo es que si eso va a ser el cálculo para el pago a los jubilados, ¿verdad? Si va a ser en 5% o en 3%. Entonces, pero ahora que estamos con usted, don Giovanni, y usted que últimamente lo felicito porque cuando se pone ahí en las redes sociales, a la orilla de los libros, digo yo, está aprendiendo algo más, además de haber brindado usted el conocimiento, también trae nuevas luces, ¿verdad?, alrededor de conocimiento. Y entonces digo yo, debe haber leído algo más, don Giovanni, entonces a lo mejor nos puede como ilustrar un poquito más el tema muy particular del deslizamiento de la moneda. Lo que pasa es de que, en primer lugar, tendríamos que ver una parte, por así decirlo, de la psicología económica del nicaragüense. El nicaragüense históricamente se refugió en el dólar
en los años de las macro devaluaciones, en los años 80, incluso en las devaluaciones que existieron a inicio de los años 90, cuando ustedes se acuerdan de que estaba la paridad 1-1 y luego aparece la paridad, el 3-3 y luego 5-1. En esa época, pues el nicaragüense se comenzó a refugiar y básicamente la economía nicaragüense ha funcionado en dólares. Y eso, de ahí el tema de las tasas de cambio. Y cuando decimos que ha funcionado en dólares es que usted va a un restaurante y usted mira los precios en dólares, usted va a alguna tienda y muchas veces los precios están dolarizados. A tal punto entonces de que para nosotros psicológicamente el tipo de cambio es un factor relevante. Luego viene que basado en eso, que la gente siempre esperaba más devaluación. Y realmente hay que decir algo acá, que devaluación sí existió por encima del 5%, porque una cosa es la tasa nominal del Banco Central y otra cosa es la tasa efectiva que vos estabas pagando en los bancos cuando vos vas a comprar dólares. Siempre existe ¿Qué son los regulados? Es que eso lo regula el mercado. Si yo ya le compro al banco, pues el banco siempre me va a tener una brecha cambiaria, va a tener una ganancia cambiaria en esa transacción. Y esa brecha cambiaria, durante el tiempo de la crisis, esa brecha cambiaria comenzó a crecer. Entonces, a ser caprichosa, además. A ser caprichosa y se anduvo moviendo por encima del 1% cuando históricamente había estado siempre por debajo del 1%. Entonces, desde esa perspectiva, pues la gente siempre le ha tenido miedo a una devaluación y cuando anuncian que la depreciación de la moneda va a ser a una tasa menor, pues obviamente la gente quiere ver qué efectos tiene. Como en todo, van a haber efectos positivos, van a haber efectos negativos. Efectos positivos es de que el costo del financiamiento en Nicaragua se estaba incrementando, porque si yo tengo una deuda en dólares y la tasa de depreciación de la moneda es el 5%, yo no solamente estoy pagando la tasa de interés como parte del costo del financiamiento, yo estoy pagando la tasa de interés más la tasa de deslizamiento. Si se me baja la tasa de deslizamiento y el mercado cambiario, vamos a asumir de que no se sube, en el mercado cambiario no se sube la tasa, entonces yo puede ser que tenga un beneficio económico con la disminución de esa tasa. Luego está el tema de la inflación. ¿Cómo impacta el tema de la disminución de la tasa en una medida que también puede hacer para detener un poco la inflación que mucha gente se venía quejando en el último año? Pero ¿cómo en este último la inflación todavía? Es decir, el problema de la economía es que hay muchas variables que tienen que ver, bueno, en el caso de la inflación no solamente está el tipo de cambio, sino que también hay varios factores de orden productivo. ¿Cómo se expresaría una disminución de la inflación? Es que vía estrictamente tipo de cambio. Vía cambiaria, porque recordad que acá el peso, cuando decimos que la economía funciona en dólares, toda la gente lo que hace es convertir los precios en dólares a Córdoba. Si la tasa de depreciación es menor y mucha gente utilizaba la referencia del Banco Central, sí. Aunque eso también había cambiado en el último año. Uno iba a muchos establecimientos y la gente te estaba cobrando la tasa la gente inventó el término la tasa bancaria, decía la tasa bancaria. La tasa que está cobrando el banco, o sea, la tasa que cobra el banco tal es la tasa que yo te cobro a la hora que vos me pagué, no la tasa necesariamente, la tasa cambiaria oficial. Entonces ahí te das cuenta de que sí puede tener un efecto en la parte de la inflación vía precio, porque el precio cada mes que va pasando, el precio se me va incrementando porque yo gano en Córdoba, pero al final termino pagando los precios que están dolarizados. Es un tema que como por eso le decía, se estaba hablando de que estaba la economía mal, y esto es una señal de que la economía está ordenada, controlada, ordenada. ¿Cómo se ve? Pues incluso desde afuera, diría usted, que ahorita que ha estado viajando, ¿cómo han visto el impacto de una medida de ese tipo? Y lo digo porque hoy estuvo aquí el presidente Conimipime, y que además es miembro tiene una silla ahora en el Banco Central, ¿verdad? O sea, es miembro del Consejo Directivo. Sí. Y dice que en las reuniones con el FMI, pues los del FMI estaban aplaudiendo pues esa medida de la tasa cambiaria. Sí, es que puede ser que... del deslizamiento de la moneda. Sí, puede ser que en términos generales la medida sea correcta, pero ahí cada quien tendría que evaluar desde la perspectiva de finanzas. Por ejemplo, las empresas que tienen altos niveles de endeudamiento a largo plazo
ya esa medida, como le expliqué anteriormente, esa medida puede ayudar a que se disminuya la parte del costo del financiamiento. Sin embargo, o sea, recordemos de que no podemos hacer un análisis con una sola variable. Esa es una sola variable, como decía acá el profesor, esa es una variable dentro de todas, pero también aquí tenemos que verla en el contexto de que hay otras variables que se mueven negativamente. El caso de la contracción del crédito, el caso de la mora crediticia bancaria, el caso del riesgo crediticio como se ha aumentado, y el caso obviamente también del riesgo de liquidez que tienen las empresas. O sea, cada empresa tendría, o cada empresario o microempresario tendría que ver el efecto. Aquí estamos hablando de una variable que tal vez se movió de manera positiva para algunos, pero que no necesariamente eso me determina el bienestar general de la economía. Ahora, en general las empresas, la recomendación de la mayoría de los financieros era mantener una cuenta en dólares y otra cuenta en Córdoba. Sí. Todavía recuerdo yo que cuando uno pasaba ahorita con las tarjetas de crédito, ¿en qué POS se lo paso? POS, perdón, ¿verdad? Pasarlo en dólar. Ahora resulta que es mejor decirle pasámoslo en Córdoba. Podría ser una medida sana, una decisión sana del ciudadano. Sí, porque probablemente cuando la gente te dice pasar es porque todo lo tiene dolarizado. O sea, pasármelo en dólar porque confía más en esa moneda. Uh-huh. Y además de que puede ser que las tasas de interés sean totalmente distintas si es en Córdoba o si es el préstamo en dólares, tomando en cuenta la variable crediticia. Ahora, cambiaria. Un balance financiero, por ejemplo, ahorita, ¿cómo cerraría a noviembre? Pues porque esto entró a partir de noviembre. Sí. ¿Cómo podría estar afectando? Ahí se va a ver se va a ver porque al final la tasa va a cambiar, pero se va a ver más en los próximos años, cuando sea un año completo a una tasa que creció menos. Este año no, porque al final este año estaríamos hablando que se trabajó 11 meses con la tasa del 5%, 10 meses con la tasa del 5% y 2 meses con la tasa del 3%. Obviamente que para las empresas eso va a significar una disminución en relación con periodos anteriores en lo que se llama el gasto por diferencial cambiario, y eso pues le puede generar algún tipo de rentabilidad a la compañía. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la afectación al INSS, al Seguro Social, que es otra de las cosas que se tomó como argumento para decir esto va a malmatar o a maltratar a los jubilados, porque pues la pensión estaba dolarizada, voy a decirlo así. Vamos a los mensajes, regresamos aquí con Giovanni Rodríguez Orozco y con el periodista económico Luis Núñez Almerón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En
Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Luis Núñez Salmerón, quien ha invitado a don Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático en finanzas, ¿verdad?, para hablar sobre estos temas de la economía y muy particularmente este anuncio que se realizó al arrancar noviembre, que el Banco Central estableció el deslizamiento de la moneda calculado al año 2000, de noviembre a noviembre, en 3%, ¿verdad? Es un tema que por ley no se puede cambiar, en otro momento podría ser cambiado. Podrían cambiarse, o sea, eso eso es una decisión de política cambiaria del Banco Central. O sea, no está fijado igual, de hecho las tasas iniciales fueron mayores, fue 12%. Vinieron disminuyendo. Lo que pasa es que ahorita tenía aproximadamente 14 años de no tocarse el tema del deslizamiento. Pero la verdad es que yo sigo insistiendo en que llama la atención ese tema porque la economía en Nicaragua ha funcionado en dólar, a diferencia de todas las economías en Centroamérica. Vos te vas a Honduras y te vas a Costa Rica, que son nuestros dos vecinos, y vos te vas ahí y las monedas nacionales es lo que prevalece a la hora de hacer compra-venta. Sí, es un mix raro, ¿no? Porque te vas a El Salvador es dólar. Sí. Te vas a Guatemala, quetzal es un dólar, pues, sí. O sea, prácticamente. 7 creo que estaba quetzales por un dólar. 7 o 10 creo que subieron. 7 y pico, o sea, una cosa así. Pero te ibas a Honduras, o te vas todavía a Honduras, y te vas a Costa Rica y la gente protege su moneda nacional. Sí, la gente trabaja bajo la moneda nacional, o sea, vos ves los precios que están en ambos países, los precios están en su moneda nacional, en colones, ya. Pero sí no tienen el problema que tenemos nosotros, pues de que históricamente estamos asociados con el dólar y sobre todo lo que hablábamos de psicología económica. O sea, es difícil que eso lo vas a cambiar, la cultura de estar dolarizado lo vas a cambiar de la noche a la mañana o por un decreto, eso va a ser totalmente difícil. Sí, habrá gente que te dirá que hay aspectos positivos, pero en la mayoría de los casos yo creo que los aspectos son positivos. Ahora, lo que no hay que caer tampoco es en el optimismo irracional, o sea, que porque eso se hizo irracional, optimismo irracional, que sería que porque les bajó la moneda todos los demás elementos, se compuso todo. No, esa es una medida que probablemente sí, pero realmente hay empresas que están en crisis. Ayer apareció una empresa que dice que está despidiendo al 30% porque el efecto de la política tributaria la afectó. Entonces, no necesariamente se puede hacer análisis con una sola variable, no se puede hacer análisis unidimensionales. O sea, cada industria puede tener, eso también es interesante con el tipo de cambio, cada empresa, cada industria puede tener diferentes comportamientos según el manejo de su tipo de cambio. Me voy a ir a que después me analicemos el tema de Balca, la tabacalera, porque había pasado de ser productora a distribuidora y de distribuidora a tener competencia de mercado, y entonces el impacto que puede tener, aunque oí que 800 millones de dólares nos fumábamos. Lo que fuma. Es una buena o una mala noticia, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo es? O sea, ¿es buena o mala noticia? Nos estábamos ahorrando, pues, o sea, y si comprábamos más caro, comprábamos menos, pero bueno. Sí. Pero voy al tema del INSS, del Seguro Social, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo lo analizan? Lo que pasa es que quizás aquí está la versión periodística y la versión económica. La versión económica, eso es sujeto a un cálculo económico y un cálculo que se tiene que hacer no con tasas nominales, se tiene que hacer o con tasas efectivas. O sea, ¿cuál es la tasa efectiva? Por ley el INSS actualiza las pensiones al 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir? De que si la última actualización fue al 30 de noviembre del 2018. Entonces, en el cálculo que ellos tienen que hacer, tienen que tomar en cuenta que diciembre de 2018 y hasta octubre de 2019, estamos hablando de 11 meses, esos 11 meses se tuvo la tasa de cambiaria del 11%, la tasa de deslizamiento del 11%.
Luego hay un mes que sería el mes actual, el mes de noviembre, con el 3%. Nunca podría ser un cálculo financiero desde todos los puntos de vista, jamás podría tomar en cuenta el valor nominal, solo actualizar el 3%, como apareció en varios medios. O sea, si lo hicieran de esa manera, pues estarían causándole un daño económico a la persona que le están actualizando. Pueden haber diferentes memorias de cálculo. Una memoria de cálculo es tener cuánto es el saldo en dólares al 30 de noviembre del 2018 y convertirla al último tipo de cambio. Esa podría ser una forma de cálculo, pero claro, ahí tendrían que ver los marcos legales de esa institución, pero jamás podría ser como el 3%. Si a la gente le actualizaran el 3%, verdaderamente le estarían causando un perjuicio económico. Creo que también es un punto, es un asunto también de legalidad, Plinio, porque la medida dice al 30 de noviembre. En derecho ese al es muy importante, porque no es en noviembre. Sí, sí. No dice, la medida no dice va a ser de noviembre o en noviembre, sino dice al 30 de noviembre, es decir, de lo que va corriendo del último ejercicio de la última actualización al 30 de noviembre de este año. Es decir, ahí es claro, y la ley es clarísima en ese sentido. Sí. Pues, es decir, no puedes ocupar solo, bajamos del 5 así mecánicamente. Ahora hacer del 5 al 3, eso sería catastrófico. Incluso, pues me parece... No, y estaría ante la presencia de un cálculo errado de que estaría causando un perjuicio a un tercero. ¿Ya? Y el espíritu, sí, el espíritu de la normativa es mantener los valores, sería mejor utilizar la última actualización, el saldo en dólares de la última actualización, que sería noviembre de 2018, y a ver las equivalencias de eso a moneda nacional al 30. Como usted usó un término de optimismo racional, yo me voy a ir a utilizar uno, maquiavelismo económico, ¿verdad? Podrían estar a la hora de esos cálculos, ¿habría alguna justificación, alguna variable justificación para hacerlo al 3% en el caso del Seguro Social? ¿O sería...? Si nos vamos, y que es categórico esto, si nos vamos estrictamente a materia económica financiera, o sea, el modelo a utilizar, el modelo financiero de cálculo a utilizar tiene que tomar en cuenta el tiempo. Tiene que tomar en cuenta tanto la tasa de deslizamiento como el tiempo. El tiempo estaría fijado en los 12 meses y de los 12 meses hubieron 2 tasas, 11 meses con tasa 5, un mes con tasa 3. Por lo tanto, se tendría que utilizar una tasa ponderada, ¿ya? Ni siquiera una tasa promedio, porque una tasa promedio podría distorsionar el cálculo, sino que sería una tasa ponderada. Probablemente esa tasa ponderada ande por más del 4.8%. Jamás podría ser el 3%. Varía 0.02%, pues así, no. Así es. No Nunca va a ser el 5, nunca va a ser el 5, pero no va a ser el 3. Se va a aproximar siempre más al 5 que al 3. O sea, al 3 jamás podría hacer ese cálculo. Tasa ponderada. Pero a propósito de eso, también tengo una duda que, por ejemplo, el presupuesto de la República hay un fuerte componente en dólares, que es el que viene de la cooperación. Estamos hablando entre unos 600, 800 millones de dólares que dan los organismos multilaterales y que provienen de diferentes fuentes. Cuando eso entra en la economía, eso va a entrar menos Córdoba. Así es. O sea, todos esos proyectos que, por ejemplo, están pactados, digamos, para recibir 800 millones de dólares o 600 millones de dólares, cuando eso entra al país, eso también va a ver afectado. Pero en ese caso, para mí financieramente está compensado, porque al final entraron dólares y yo ejecuto dólares, independientemente que al convertirlos a la tasa de moneda local, a Córdoba, se me disminuye el cálculo. Pero al final, o sea, el impacto o el movimiento que eso causó va a ser siempre en la moneda que se hizo en la transacción, que sería el dólar, ¿ya? Yo creo que solo sería como para cuentas de registro, o sea, registrar en la cuenta de que vinieron más o menos Córdoba, pero al final vinieron los mismos dólares, o sea, no le veo más que para efectos de registros contables, pues, pero para efectos de la moneda en que entró el dinero, entró la misma cantidad de dinero. Ahora, analizando un poquito el tema que lo mencionó usted así rápidamente como parte del impacto de las medidas tributarias, ¿verdad? Que supuestamente también se van a seguir revisando porque efectivamente el Estado vive del tributo, el tributo para eso hay que ajustarlo y estar buscando de dónde sacar tributos para poder completar el presupuesto general de la República. Si no haces menos cosas, entonces tendrías que gastar en otras cosas que no son las prioritarias. Las prioridades siempre en los estados son distintas,
Pero nos vamos al caso particular de la tabacalera nicaragüense. Le decía yo que pasó, hacía como 15, 20 años de ser una gran industria que le daba empleo a mucha gente y a buenos pagos, como diríamos, a buenos salarios, a ser una distribuidora muy concreta, muy local, que de pronto sí también habían buenos pagos, yo creo que el triple, y la justificación era que la materia prima había subido y entonces que era mejor traer el producto de otro lado. Dejaron de comprar los tabacaleros, nos la tragamos y dijimos, bueno, sigamos fumando. Y dicen que estábamos fumando 800 millones de dólares al año, y como es industria fiscal, eso le quitan ¿cuánto? ¿El 40%? No, lo que pasa es que tienen tasas de impuestos que se le aumentaron y que obviamente aumentó el valor al consumidor, ¿ya? Y lo que ellos estaban, según el comunicado, porque uno comunicado publicado, sí. En el comunicado lo que yo leía es de que el impacto para ellos de las medidas fiscales al aumentarles el valor del precio al consumidor, pues obviamente hubo una disminución de las compras para ellos, pero de las compras para ellos, no necesariamente del consumo, porque ellos también hacen ver en el comunicado de que existen un mercado ahí, un mercado que ha estado ingresando productos de que no paga impuestos y obviamente ese... Creo que muy irresponsablemente el gerente de país, de Badca, llegó a decir incluso ahorita de que dice que entre los cigarros que entran de contrabando y se vienen ese, ¿verdad? O sea, sí. Hasta eso ha llegado a decir. O sea, que sería materia que el MINSA vaya a revisar que el contrabando está generando ese tipo. Sí. Pero creo que es una medida defensiva de parte de ellos, producto de la aplicación de la medida tributaria. Claro, porque la medida tributaria, entonces lo que tuvo un efecto para esa industria específica fue una disminución en el consumo, una disminución de sus ventas, y por ende ellos dicen, yo tengo que comenzar a disminuir también el personal. Ahora, si a todas las empresas medianas, pequeñas y grandes, hasta renegociamos los salarios pues con la gente, empresas como estas no lo pueden hacer. Lo que pasa es que recordemos que en las otras ocasiones que hemos hablado de ese tema, lo que han hecho muchas compañías es reestructurar su inversión. Es decir, si yo no estoy creciendo, si yo me estoy haciendo más pequeño, obviamente tengo que hacer un negocio a la medida de lo que yo estoy vendiendo. Entonces muchas empresas van a tener o tuvieron ya que pasar por la fase esa de reestructurar su inversión, dejar lo más pequeño posible o dejar la inversión que más me conviene. Entonces no creo que... Pero sí, a mí lo que me llama la atención realmente de la noticia es de que primero que la empresa lo expone públicamente y luego que probablemente muchas compañías también comienzan a hacer públicamente de que tienen o se le ha afectado. Pública o bandidamente, porque vi el comunicado, estaba fechado el 5 y el 4 ya estaba en los medios de comunicación. Hombre, clase, hoy diríamos clase inteligencia noticiosa esa. ¿O será filtración a propósito? Luego sabes cómo trabajamos los medios. Permíteme hacer la pausa para que lo hablemos eso fuera de la pantalla y regresamos aquí con don Giovanni Rodríguez y Luis Núñez Salmerón. Adelante con los mensajes. Se deben compartir con todos. Esta Navidad, YouTube gratis en 4G LTE en tus Mega Packs desde 50 Córdobas y llamadas ilimitadas a Movistar en tu Mega Pack de 100 Córdoba. Actívalo, marca asterisco 123 numeral. Sumate a Movistar, siempre con las mejores promociones. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad,
alianzas, contar con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica, contar con calidad y tradición, contar con UNICID, matrículas abiertas. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL hemos finalizado la campaña 25 aniversario con la satisfacción de haber cumplido y beneficiado a 350 ganadores que compraron en las distintas tiendas de repuesto, tienda Fenimarket, combustible en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la Casa del Obrero una cuadra hacia arriba. Esta campaña fue patrocinada. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando junto a Luis Núñez Salmerón, periodista económico, con don Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático en finanzas, a propósito de estos temas de la economía, de lo que ocurrió con valorización del Córdoba, así es el concepto que podría La tasa de depreciación, mejor digamos, la tasa de depreciación de la moneda. Se hace más la lenta. disminución se hizo más lenta. O sí. tasa de disminución del dólar, del Córdoba en relación al dólar. Y el tema ese de la aplicación de las políticas tributarias, particularmente el caso de el caso de esta empresa tabacalera. Que lo ha comunicado públicamente. Lo que ha pasado es, en materia fiscal muchas veces pasa que las medidas, en los primeros 2 trimestres, las medidas aparentemente son recaudatorias, obviamente porque la gente no deja de consumir de manera inmediata. Luego pasando un semestre, que es más o menos lo que ha pasado desde que se aplicó todas estas medidas, un semestre ya las empresas comienzan a ver verdaderamente el efecto que tiene la parte fiscal en la compañía. Ahora, aumentar los impuestos puede ser que en los primeros 6 meses aumente la recaudación. Ya las empresas no necesariamente bajaron al consumo, ya tenían contratos establecidos, ya tenían distribuciones, pero luego en el siguiente semestre las empresas pueden ya tener el efecto que puede ser una disminución en este caso del consumo, que es lo que les pasó o lo que dice el comunicado a ellos que les ocurrió, de que se les disminuyó el consumo. Ahora, a mí me llama la atención cuántas empresas o cuántas industrias verdaderamente la parte fiscal, la reforma fiscal, hasta ahorita vamos a comenzar a ver los efectos. Hay que recordar que este año que el cierre fiscal al 31 de diciembre, este año es el primer año que se va a pagar al 20 de febrero, antes del 28, perdón, de febrero. Va a ser el primer año que ya no vamos a pagarlo hasta marzo, el caso del IR. Entonces, habría que ver cómo reaccionaron las empresas. Las empresas, recordemos que son seres vivos, o sea, viven en un medio, ya donde están no solamente la parte cambiaria, donde está la parte de la liquidez, la parte crediticia, y realmente las empresas han estado bajo un estrés cuando hay restricción del crédito, cuando hay restricción de la liquidez, cuando hay, y me refiero a la liquidez de las empresas, cuando hay también cuestiones cambiarias y cuando han habido también encarecimiento del costo de capital. Toda empresa tiene 3 riesgos, vamos a tener que hacer el marco teórico aquí. Toda empresa tiene 3 riesgos financieros. Los 3 riesgos financieros de la empresa es liquidez, luego la liquidez tenemos el riesgo cambiario, riesgo de tasas de interés. Y podríamos poner ahí el riesgo de mercado. Entonces tenemos riesgo de liquidez,
riesgo cambiario y riesgo de tasas de interés. A muchas empresas todos estos riesgos se le chocaron, pues con la crisis la llegó y chocó con la empresa, porque si a mí no me da préstamo un banco, por ejemplo, ¿qué voy a tener? ¿A dónde va a quedar ese efecto? Va a quedar en la liquidez. Pero también tiene un efecto de contracción en toda la economía, porque si a mí no me dieron ese crédito, supongamos que es una empresa inmobiliaria, si a la empresa inmobiliaria no le dieron crédito, él ya no le compró a la ferretería que le vende los materiales de construcción, el de la ferretería y los materiales de construcción tuvo que despedir empleados, entonces se vuelve todo un ciclo. Entonces ahí tendríamos riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo cambiario. Ahorita quizás la noticia positiva tiene que ver con el riesgo cambiario, pero no necesariamente el riesgo cambiario desaparece los otros dos riesgos que tienen las compañías. En el caso de las empresas de Nicaragua, fueron sometidas a un estrés también con una política fiscal que aumentó tasas de impuestos en algunos productos, incluso cambió hasta la forma, los tiempos de los pagos de los tributos, y eso también tiene su efecto en la parte de la liquidez. Pero algunos, como en el caso que comunicó la tabacalera, el efecto fue directamente en el consumo, es decir, hay elasticidad. Si yo le subí el precio porque subieron los impuestos, la gente va a consumir menos, aunque no necesariamente sea el caso de ellos, pero puede ser que muchas empresas tienen ese problema. Ahora, ahí yo tengo mis reservas cuando la gente dice, y caen también en un optimismo, lo que le llamamos un optimismo irracional, porque si la empresa, o sea, vos como empresario, vos querés tener un margen de rentabilidad, pero si vos como empresario comenzás a ver de que tus márgenes de rentabilidad son cada vez menores, pues obviamente no vas a seguir invirtiendo o vas a redimensionar la inversión, la voy a hacer lo más pequeño que se puede hacer. ¿Qué es lo que también, solamente para terminar el punto, qué es lo que también no podemos caer en algo? En la falacia de la generalización. Cuando hablamos de la falacia de la generalización es que a todas las industrias, no, cada industria tiene su propio efecto. En cada tipo de industria, en cada tipo de segmento de negocio puede tener un efecto distinto la crisis. Por ejemplo, si ustedes me dicen empresas turísticas, probablemente sean las empresas que tienen mayor afectación. Aquí hay otras industrias que también han tenido afectación, como el caso de las empresas vendedoras de vehículos. Ya se cayó el crédito, inmediatamente ellos tienen un efecto en la parte de sus ventas. Solo para puntualizar lo que mencionaba Giovanni, me parece interesante lo que decía. Son tres tipos de riesgo, pero no necesariamente las empresas los están enfrentando todos de una sola vez, sino que a veces uno puede tener riesgo de liquidez, otro riesgo de crédito. Pero en esta ocasión como que también tenemos los tres riesgos en uno, o sea, la situación de la economía está llevando a las empresas a ese nivel, así. El efecto combinado de todos los riesgos, o sea, cuando vos me pones presión fiscal, tengo riesgo de liquidez, riesgo de crédito, tasa cambiaria, bueno, que en este caso se comportó positivo en los últimos 2 meses, no así todo el año, en los últimos 2 meses. Y me hablas del otro riesgo que anotábamos. Cambiario, liquidez, tasa de interés. Tasa de interés. Y tasa de interés. En muchos casos los bancos, está bien, te reestructuramos el crédito, pero te subieron la tasa de interés. ¿Y eso a dónde va a llegar a caer? Eso va a llegar a caer a los gastos financieros de la empresa y le va a disminuir su rentabilidad. Entonces, cada empresa tiene que ver cómo los riesgos que se están moviendo y cómo impactan en su balance y cómo impactan en su estado de resultados. Pero no se puede hacer esa falacia de la generalización de que a todas las empresas por igual la afectó la crisis. ¿Cómo anda el sector agropecuario? ¿Qué información tiene? No, ahí en el sector agropecuario creo que el que más ha sobresalido, de los casos más mencionados, fue el caso del café. Porque el caso del café ahí hay una cuestión interesante. Tenés los famosos 3 riesgos, liquidez, tenés cambiario, tenés tasa de interés, tenés riesgo de crédito, pero también tenés lo que se llaman riesgos sectoriales. En este caso se cae el precio internacional, entonces no solamente estás coexistiendo, tu empresa no solamente está siendo golpeada por los riesgos financieros, sino también por los riesgos sectoriales, en este caso un riesgo de mercado. Entonces, sí, hay un sector, pues yo he escuchado en las noticias que el costo de producción en promedio puede andar por 120 y si vos cerrás contratos a $100 estarías perdiendo $20 por quintal. Pero además de eso, Giovanni, el sector café tiene que pagar por $101, ya vas a pagar también $1 para el famoso fondo del café. Es decir, de creo que le lleve, ¿no? sí,
La compensación del café. Sí. Entonces, y eso también va afectando, va cayendo ese bolsón. Tendría que ver industria por industria. Lo que pasa es que a veces uno quiere, pues, en esta entrevista hablar en general, pero cada industria tiene su propia, problemática y su propia forma en que ha vivido la crisis. Nosotros estábamos valorando siempre en los últimos 5 o 10 años el tema comercial, de la industria de comercio. Tipo la tabacalera, tipo la industria fiscal, pues que son todas de consumo, ¿verdad? Comercial, porque uno dice, es que están tan vacíos, dicen los centros comerciales, pero yo me fui a los mercados y estaba lleno. O sea, no es el mismo efecto en el centro comercial que en el mercado. Y de pronto encontrás el mismo centro comercial que lo habías visto vacío 3 días lleno. Entonces, ¿cuánto están vendiendo? Pero si es que andan paseando, si es que están comportándose, si es que la gente está negativa, sin duda hay una depresión. En finanzas hay un dicho popular que se dice, el flujo de caja es el rey. O sea, no importa cuánta gente ande ahí paseando en el centro comercial, el flujo de caja es el rey. ¿Cuánto flujo de caja está produciendo tu empresa? Si tu empresa tiene problemas para producir flujo de caja, usted está atravesando pues un riesgo de liquidez. Si tu empresa no puede conseguir crédito, no vas a poder comprar, o si conseguís crédito, lo conseguís más caro, pues tu costo de la transacción se te está aumentando. Y eso es los efectos que quizá a final de este año las empresas, cuando miren su estado de resultados, cuando miren sus balances, siempre y cuando contraten a buenos contadores, ¿verdad? Y además colegiados. Y colegiados en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Ahí van a darse cuenta de cómo cada uno de esos riesgos se comportó en su finanza. Pero tampoco podemos caer en un pesimismo. Alguien me decía, es que ahora hay que dividir, dice, a los que opinan, dice, en los optimistas y los pesimistas. No necesariamente, pues tiene que haber un equilibrio. Pero no se puede caer en la generalización, que todas las industrias se vieron afectadas de la misma manera. Sí, ahora voy a los bancos. Los bancos dicen que estaban preocupados, ahora dicen que tienen muchos depósitos que están aumentando y que entonces estos depósitos cuando los colocan a altas tasas de interés por el riesgo. Y entonces están ganando más, están ganando menos, están prepiándose. Para mí ¿Quiénes son los que están sacándole provecho a toda esta crisis? No, lo que pasa es de que en el caso de la industria financiera, de la parte del servicio financiero, pues el sistema financiero nacional había crecido por 10 años consecutivos. Ya había obtenido tasas de rentabilidad altas en 10 años consecutivos. Entonces, cuando estalla la crisis, es un sector económico que estaba fortalecido, ya a tal punto que el sistema, ustedes se acuerdan de la salida de los depósitos, y el sistema no tuvo por decirlo así, un desequilibrio grande, sino que pudo pagar todos sus depósitos. ¿Dónde están ahorita los riesgos en el sistema financiero? En que, recuerde, si un banco coloca menos, el banco va a ganar menos, porque para el banco colocar crédito es su analogía de la venta para una empresa comercial. Entonces, si un banco coloca menos crédito, pues sus márgenes de su rentabilidad global de su empresa se va a ver disminuida. Pero también el indicador más grande que tienen los bancos es la cartera en riesgo. ¿Ya? Y eso sería interesante, porque bastante gente me pregunta cuál es la diferencia entre la cartera de riesgo. La cartera de riesgo es aquella de que está compuesta por los créditos que han sido prorrogados, créditos que han sido reestructurados, créditos con arreglos de pago, y esa cartera es la que viene aumentándose. O sea, el riesgo crediticio se viene aumentando. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya hizo un arreglo de pago, una reestructuración, esa persona ya no cumplió la obligación a como estaba inicialmente pactada. Entonces, él ya comienza a caer en lo que se llama pues riesgo de crédito. Ahora, ¿tiene alta liquidez el banco? Claro, si ustedes me dicen a qué se debe la liquidez del banco, globalmente yo te podría decir, si yo tengo depósitos, si yo estoy captando depósitos, pero estoy prestando menos, obviamente yo tengo dinero, voy a tener alta liquidez. A los bancos de Nicaragua la crisis los encontró con altas tasas de liquidez, por eso es que pudieron afrontar pues la parte de lo que fue la salida de depósitos. Sí. Pero riesgo de crédito, o sea, el riesgo de crédito de Nicaragua, entonces tiene que poner también el ojo, pues, de estar revisando el riesgo y el riesgo crediticio. Sí. Pero en este caso, es decir, veamos más allá, pues. Sí. ¿Cuánto tiempo va a llevar la economía
para volver a los cauces normales? Es decir, que este riesgo que nosotros tenemos ahorita, que este nivel de crisis financiera, económica, ¿cuánto tiempo qué va a pasar, digamos, si la crisis política se resuelve y comenzamos ya un proceso de normalización de la economía? Tomando en cuenta todas estas, por ejemplo, las empresas, como mencionaba, no descartemos que otra empresa saca con otro comunicado parecido al de Vaca. Es decir, aquí el daño a la economía ya está, y lo estamos viendo en esto. Sí. Ya no son pequeñas empresas, ya no es la empresa pequeñita que nosotros podemos tener, sino que ya estamos hablando de grandes empresas. O sea, ¿hacia dónde vamos en este caso? ¿Cómo ves esto? No, y básicamente aquí lo que las empresas van a tener que demostrar es su capacidad de resistencia, o sea, al choque de todos los riesgos. Pero en la medida en que resiliencia, sí, la capacidad de adaptarse a esos choques, al choque cuando chocó todo estos riesgos chocaron en la compañía. Pero ahora, si ustedes me dicen que permanentemente todos estos riesgos lo que crean son desequilibrio en las empresas. Toda empresa busca el equilibrio, que es obtener una rentabilidad, pero todos estos riesgos, una vez que chocan, crean desequilibrio en la compañía. Aquellas que no se puedan adaptar, pues simplemente van a desaparecer. Lo que quizás algunos pensarán de que ya después de año y medio, casi, a ver, ¿cuántos tendríamos ya? Más de 18 meses. 18, 19 meses. Sí, ya, o sea, a esta altura sí hay empresas que pueden ya tener incluso su data, su recolección de pérdidas, dónde fue que o cuál es la afectación que ha tenido la crisis. Pero si la crisis se extiende en el tiempo, pues obviamente también las empresas van a tener que sufrir, o sea, van a tener que... Dice que ayer estaba hablando con un rector universitario y me decía que en parte de las universidades, particularmente aquellas que pagan menos de $50, ¿verdad? De mensualidad de los alumnos, casi el 40% de los estudiantes no han regresado a las aulas de clase. O sea, las universidades también entraron en crisis. Imagínense eso en términos concretos. En términos económicos, ahí me estaría hablando del que se le disminuyeron en más de un 40% sus ingresos, o sea, su ingreso financiero. O sea, para él, la persona que le llega a pagar ya no llega, ese 40% se perdió de ingreso. Ahora, ¿qué va a pasar si no lo recupera? Pues volvemos a lo mismo, van a comenzar a redimensionar las empresas, ya que eso ya es lo que se ha estado dando. Pero me llama la atención, volviendo al caso de Vatka, pues tomando en cuenta que es una empresa grande, lo que mencionaba. Vatka, primero, sí. Todo el mundo Tani, quiere trabajar en Vatka. Tani, comenzó Tani, que eran los productores de cigarrillos. Yo me acuerdo una vez vimos ahí cómo se producen y todo eso. Y después pasó a ser una empresa estrictamente comercial. ¿Verdad? Estrictamente comercial. Es decir, cuando llegas a ese nivel, ya no digamos que él no corría todos esos riesgos que corren las empresas industriales. Él era solo traía producto y lo vendía. Es decir, ¿cómo le estará yendo entonces a las empresas que realmente atraviesan ese proceso? Es decir, procesos industriales. O sea, esta empresa tiene tres problemas. Tributario, el tema del consumo, porque aquí no han afrontado aquellas campañas fuertes de que no consuma porque es dañino para la salud, pero fuertes, diría, ¿verdad? Esas violentas. Violentas, de que hasta que le llegaban a quemar los cultivos, ¿verdad? Y efectivamente era una de las más rentables y le pagaban muy bien al personal. Sí. O sea, como le digo, trabajar en tres industrias, banca, Vatka, ¿verdad? Y la Pepsi, la cervecería. Las Coca-Coleras y luego la cervecería. Pues eran todo el mundo quiere trabajar ahí, ¿verdad? O ir a hacer asesorías, porque pagaban muy bien. Entonces una dice, está entrando en esa crisis. ¿Qué podría ser una señal de mercado, una señal de liquidez, una señal de comportamiento de la economía? Sí, no, hay una señal de alerta. O sea, así como esa compañía pues está en crisis, pueden haber otras compañías que también estén en crisis. ¿Estará la cervecería en esa misma situación? No. La industria fiscal, digamos. Es que sí, puede ser de que si se le aumentaron sus impuestos, pues puede ser que... Aunque ahí el tema a analizar es la elasticidad, porque mucha gente le pueden subir al precio de la cerveza y no necesariamente deja de consumir su... Es inelástico. Es un bien inelástico. ¿Qué decís vos, Luisito? ¿Vas a dejar de consumir cerveza, Luis? Si no, Luisito? Como decía alguien, sube la cerveza, pero baja el presupuesto de la familia, ¿no? Este cambio de cigarro a hoja.
¿ya? Sí. Más natural, sin químicos. Productos sustitutos. A productos sustitutos. Bueno, algo algo interesante. final que quisiera aportarnos, don Giovanni. Yo creo que cada empresa tiene que ver su propia realidad. Ahí está, analicen su finanzas y cada una de las compañías tienen que analizar cómo se están comportando todos esos riesgos dentro de sus finanzas y cuál es el efecto que han visto ellos también con el impacto de la reforma tributaria, que a estas alturas pues ya existe, cuando nosotros decimos ya existe data, ya existen 10 meses de información que me puede decir cómo se ha comportado. Y hay muchas empresas al 31 de diciembre, cuando hagan sus cierres de balance, pues se van a dar cuenta de si están perdiendo, si están ganando, si están deteriorando valor. O sea, es decir, yo tengo pérdidas por deterioro también de valor, porque muchas empresas también sucedió eso, que es algo que no se ha hablado. Muchas empresas que antes de la crisis habían invertido plata, habían hecho inversiones, habían hecho inversiones en locales, habían hecho algún tipo de inversión, y si esa inversión me cambiaron todos los supuestos de la recuperación, pues ahí hay un daño también económico. No sé si, solo a propósito, ya que mencionabas eso rapidito, ¿qué tan protegidas, por ejemplo, pueden estar o cómo queda la posición de estas empresas que son internacionales? Productores de leche, ¿cómo es que se llama? Esta de productos de avícola, que son grandes empresas que hicieron grandes inversiones. Aquí creo que esta planta hizo alrededor de 400 millones de dólares y estaba programando otros 2 millones más. Otros hablamos de cientos de millones de dólares. Sí. No van a cerrar, obviamente. No. Pero ¿qué están protegidos realmente? Versus Zona Franca, que dice que va a invertir 200 millones el próximo año, va a generar 30.000 empleos. Sí. 3.000 empleos más. Sí, pero realmente Zona Franca, recordad que tiene también un tratamiento muy diferente. Pero en este caso, por ejemplo, empresas que están aquí, que tenían programado operaciones grandes. Proteger el empleo. Claro. Bueno, o sea, desde una perspectiva ahí, que volvemos a lo mismo, cada quien va a comenzar a hacer sus análisis, ahorita tiene data, cuánto es el daño, o si verdaderamente los supuestos con que se hizo la inversión no se van a cumplir. Porque no podríamos hacer generalizaciones, o sea, cada industria puede ser, no sabemos si esa industria realmente se disminuyó también el consumo. O está como aquella que está como inversión turística y esa no se les ha quitado. Sí, o sea, tiene algún tipo de... Tiene el edificio completo, aunque ya no tenga la galería. Sí. Entonces, hay unas que se han aplicado a leyes específicas, pueden tener una protección, hay otras, por ejemplo, las MIPYME, ¿verdad?, que deberían de salir al paso a todas estas en oportunidades, también requieren financiamiento. Y requieren financiamiento. Y uno de los problemas que puede ser el costo del capital. O sea, cuando hay una sociedad en riesgo, el costo de capital se aumenta. Y cada microempresario tendrá que ver si realmente su actividad económica es tan rentable también para pagar el costo del capital. Porque si yo presto al 18%, pero la empresa, por decir algo, un ejemplo, pero la empresa me produce apenas el 16% de ganancia, yo realmente no estoy generando ninguna utilidad como empresa. Entonces, cada quien tiene economías de sobrevivencia según el tipo de la empresa. El tipo de industria, pero cada empresa tendrá que hacer su análisis financiero, así como lo hizo la tabacalera, pues que hizo su análisis financiero y se dio cuenta, se me disminuyó esto, tuve que hacer esto. La industria eléctrica vio su impacto y mandó a decir que cuidado me roba luz porque... Claro, pero eso no entiendo, es una medida que tal vez requiere más tiempo, porque yo no le veo ningún significado a haber aprobado una ley de ese tipo, te digo honestamente, porque todo eso está en la ley. No me robes luz, no, ahí estaban diciendo de que al final terminó de acuerdo a que lo que estaba la ley antifraude, pero fue más bochinche el que se armó en las redes, ¿verdad? De que iban a aplicar cosas, pero la ley antifraude todo lo contemplado, ahora apliquen. Los títulos ejecutivos, Unión Fenosa puede aplicar todos sus cobros prejudiciales, son títulos ejecutivos. O sea, no necesitas una ley para llegar a eso. Pero bueno, son... Don Giovanni, gracias y espero estar compartiendo para que sigamos hablando. Vamos a tratar de hacerle más ordenado a los amigos televidentes para que puedan, ¿verdad?, aquí recibir la cátedra, aunque no se la podemos pagar al doctor Giovanni Rodríguez. Cuando lo llevan a esas universidades le pagan, dicen que más de $500 la hora, aquí no podemos nosotros, pues, pero bueno. Tendría que ser de unos 2 minutos. Solo a él y a Carlos Navarro le pagan, sí. Los dos, al doctor Navarro también. Sí.
porque cuando van, les pagan, son de los pocos que le pagan bien. Por suerte los han depositado en el país donde quedan, por cualquier cosa. No traen nada. Por los riesgos. Gracias, don Giovanni, gracias, don Luis, de haber estado aquí en sintonía. Un gustazo, Plinio, siempre. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.